Entre tanto, la ocupación de las camas UCI en Bogotá no para de generar polémica. Hoy, uno de los funcionarios encargados de comprobar la situación expresó su preocupación por la forma como se publican los reportes. Angie Camacho, usted habló con ese funcionario. ¿Qué le dijo? Ana Milena, buenas tardes. Mire, el funcionario con el que hablamos el día de hoy es uno de los encargados de todos los días visitar los hospitales, tanto públicos como privados de Bogotá. Recopila la información de primera mano, tanto en urgencias, hospitalización como en cuidado crítico. Dice que le llama profundamente la atención como la información que todos los días ellos recopilan, que además es entregada por los directores de urgencias, por los médicos, por las enfermeras, no por el personal administrativo, es totalmente contraria con lo que se publica, con lo que dicen incluso el propio secretario de Salud de Bogotá. Dice que hay molestia, que hay inconformidad de parte de algunos directores médicos que no entienden cómo reportan una capacidad del 100%, pero aún así siguen llegando solicitudes precisamente para ocupar estas camas UCI. Protegemos la identidad de este funcionario porque es activo, entre otras cosas, a quien entrevistamos en medio de una de esas visitas a uno de estos centros hospitalarios. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud de Bogotá, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en la capital hoy llega al 93.2%. Es decir, la ciudad tiene en este momento 133 camas disponibles para pacientes críticos de COVID-19 que requieran ventilación mecánica. Noticias Caracol habló con este funcionario de la Secretaría de Salud, uno de los encargados de hacer las visitas de seguimiento, control y recopilación de la información en los centros médicos del distrito. Según él, la información que todos los días se reporta al Centro Regulador de Urgencias no coincide con la que se hace pública. No sabemos por qué el despacho refiere que sí hay camas, cuando la realidad que nosotros tomamos la información que es uno de los encargados de tener contacto directo con los jefes de urgencia o médicos de turno, quienes en la mayoría de los casos reportan colapso en las instituciones y les piden que no remitan más pacientes. Hoy, con base en las visitas que ustedes hacen a los centros de urgencias todos los días, uno puede concluir, ¿hay o no hay camas disponibles UCI, como tanto ha dicho el secretario de Salud en Bogotá? El día de hoy podemos concluir de que no hay camas. Los compañeros que están realizando las visitas han manifestado, valga la redundancia, por la manifestación de los médicos de urgencias, que no hay camas disponibles. Si llega a haber una cama disponible fue porque falleció un paciente o le dieron salida a un paciente. Y añade que en ocasiones la Secretaría de Salud reporta como libre una UCI que en realidad no cumple con las condiciones para su funcionamiento. Hay instituciones donde nos refieren que para que tengan la cama, pero no tienen medicamentos. Otros nos dicen, tengo la cama, tengo el monitor, tengo el ventilador, pero no tengo el recurso humano para poder brindar la atención de ese paciente. O hay otros que nos dicen, no tenemos nada, porque el espacio ya está totalmente lleno, no tenemos para dónde expandirnos. Al respecto, Noticias Caracol buscó respuesta de la Secretaría de Salud, desde donde indicaron que si bien la información que recopilan sus visitadores se hace en tiempo real, para que el Centro Regulador de Urgencias tome decisiones, los datos que se hacen públicos a través de Saludata tienen varias horas de retraso, lo que podría explicar la diferencia entre el informe del visitador y la información pública.